En honor al tiempo, vamos a partir en comité porque no tenemos quórum para sesionar. Así que esperemos que se sume alguien para que no sea como lo vaya. Así que asiento y vamos a partir saludando a quienes nos acompañan el día de hoy, al senador Lau Weber, a don Rodrigo Pérez del Ministerio de Medio Ambiente, a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el abogado Carlos Celada, al director general de Territorio Marítimo de la Marina Mercante, el subdirector de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, capitán de navío litoral, señor Roberto Alfaro, al subdirector de la Dirección e Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, capitán de navío, señor Sigfrido Ramírez, de la Asociación Chilena de Municipalidades, a los señores Miguel Moreno y el asesor Jorge Lama, y también a la Asociación Chilena Municipalidades de Chile, el alcalde Zapallar, quien no estará presente, pero va a estar en la presentación la asesora jurídica, la señora Graciela Correa. Secretaria, no vamos a dar cuenta porque no tenemos quórum, pero vamos a partir exponiendo primero las dos asociaciones y posteriormente la gente del litoral marítimo para ver el tema y así poder despejar incluso las dudas que tengan las asociaciones sobre esta materia. Así que le ofrecemos la palabra a don Miguel Moreno y a su asesor don Jorge Lama. Gracias, presidente.
Presidente. Ya, don Jorge, siga con su exposición. Ahora sí. Bueno, aquí me voy a referir al rol de fiscalización que van a tener las municipalidades que le asigna esta ley, también a la competencia que le asigna el Juego de Policía Local. A propósito de algo que planteó la senadora Allende en la comisión anterior y que es verdad, que muchas veces ocurre que a los municipios se les cargan muchas responsabilidades y no siempre vienen acompañados de recursos, exactamente, y generalmente es así. Y lo cierto que aquí también nosotros, porque entendemos el fondo de este proyecto y creemos que es valioso, pero si se cumple el objetivo del proyecto, que es efectivamente que se difunda esta prohibición, eso inevitablemente va a traer un mayor número de denuncias. Y al traer un mayor número de denuncias, el rol fiscalizador de las municipalidades claramente se va a tener que adaptar a esto y las municipalidades que no tenían esto considerado en sus planes de fiscalización o lo tenían considerado en cierto nivel, van a tener que aumentar la fiscalización por este tipo de denuncias. Y al mismo tiempo hacerse cargo también de las denuncias que ocurran, ¿no? O sea, y eventualmente esto va a traer también la necesidad de destinar mayores recursos municipales a este fin. Por lo tanto, sí, consideramos que lo que señala la senadora Allende en la comisión pasada tiene espacio y a nosotros nos preocupa que esto, y eventualmente no sea siempre, va a ser la temporada estival, probablemente va a generar un mayor impacto ahora que la ley va a ser novedad, pero, pero lo hace. O sea, tenemos que tener en consideración los recursos para poder cumplir adecuadamente con el rol fiscalizador que van a tener las municipalidades a partir de la entrada en vigencia de esta ley. Por su parte, creemos que en cuanto a la competencia que se le atribuye a los juzgados de policía local, no debería generar grandes cambios ni atochamientos, pero sí aquí vamos a entrar a un punto que adelantaba Miguel, que tiene que ver con la armonía que tiene este proyecto de ley con la ley de tránsito. El senador Provenz lo mencionó en la comisión anterior. Nosotros estamos viendo acá que se está creando una ley especial que regula materias que ya están reguladas por la ley de tránsito. O sea, se está regulando y se está prohibiendo el tránsito en vehículos motorizados por playas. Y la normativa que regula el tránsito de vehículos, la conducción, es la ley de tránsito y otras normas derivadas. En este caso, nosotros no logramos encontrar algún punto en la ley que permita que no quede en espacio de dudas de que esto se trata de una infracción del tránsito. ¿Y por qué para nosotros es relevante que no quede espacio de dudas de que se trata de una infracción del tránsito? Es porque cuando estamos hablando de infracción de tránsito existe un registro de multa, existe un registro de vehículos motorizados y esto tiene asociado algunas consecuencias que van más allá de una simple sanción que puede imponer un tribunal, que es, por ejemplo, que si existen multas vigentes en el registro de multas no pagadas, la persona que es propietaria de ese vehículo no va a poder renovar el permiso de circulación al año siguiente. Creo que aquí hay un espacio para la interpretación que posiblemente, y nosotros como recomendación también del mundo municipal, diríamos que durante la discusión de este proyecto se trate de enmendar. Es el punto que más nos preocupa. Obviamente que el tema del presupuesto es algo que somos conscientes de que puede tener mayor recursos implicados cumplir con la fiscalización que requiere este proyecto, pero si hay un punto que nosotros creemos que podemos mejorar en esta comisión, tiene que ver con regular y armonizar y que se mantenga sistematizado la normativa relacionada con la ley de tránsito y con las infracciones de tránsito. Bueno, nuestras conclusiones tienen que ver con lo que acabo de mencionar. Estamos muy de acuerdo y compartimos el fondo del proyecto de ley. Creemos que es relevante que se eleve a rango legal esta prohibición, sobre todo porque va en concordancia con lo que establece nuestra Constitución Política República en cuanto al cuidado del medio ambiente, también conforme a la Política Nacional de Uso de Borde Costero. Y más que nada, para aportar a esta discusión, nosotros creemos que esto tiene que estar en armonía con el resto de nuestro sistema jurídico. Dicho eso, les quiero agradecer a los presentes a través del presidente por su intermedio y esperamos que podamos seguir participando en la discusión de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por la exposición. No sé si está conectada la señora Graciela Correa para que ella exponga por la Asociación de Municipalidades de Chile hace mucho. Muy buenas tardes, señor presidente. Aquí estoy conectada. Agradecidos de la invitación. ¿Se escucha? No, no es un tema suyo, es de acá que van a aumentar el volumen y partimos. Muy bien, presidente. Muchas gracias.
Bueno, en primer lugar, un especial agradecimiento a la comisión, a su presidente, a los senadores y senadoras que forman parte de esta, y en nombre de don Gustavo Alessandri, presidente de AMUCH, alcalde de Zapallar, extender las disculpas del caso. Él no ha podido conectarse en este momento a la comisión, a pesar de que era su especial interés en hacerlo. Actualmente está precisamente en terreno en la comuna de Santa Cruz, en labores propias de la asociación, pero sin perjuicio de ello, me ha encomendado por su intermedio presidente para poder exponer a los señores senadores y senadoras la presentación de la asociación, muy breve, muy específica a lo que convoca en un segundo trámite constitucional, como es del caso, y voy a comenzar a compartir en este momento. En primer lugar, quisiéramos hacer una breve relación en cuanto a los antecedentes de este proyecto de ley para pasar posteriormente a consideraciones generales sobre la iniciativa y algunas particulares desde la mirada local, que nos parece propicio en este caso poder realizarla. En primer caso, hemos consultado a los directores municipales y nos han comentado que efectivamente, y tal como lo menciona el proyecto de ley de origen en moción, existe hoy día una situación que no está completamente regulada. Podríamos afirmar además de que hoy día lo pertinente es lo que existe es una orden ministerial de antigua data del año 98, la que si bien se construye en base a elementos esenciales respecto al cuidado del medio ambiente, también respecto a las competencias que se entregan dentro del territorio a la autoridad en torno a las concesiones marítimas, también la administración del territorio marítimo y el control en algunos casos también de la seguridad, la disciplina y la contaminación, nos parece de que este ha sido verdaderamente y hasta ahora el instrumento del cual se han ido ajustando las fiscalizaciones dentro de las competencias de cada autoridad, sin entrar todavía en el detalle municipal, es simplemente en torno a lo general. Pero por su parte, ya entrando al nivel más territorial, podríamos decirlo así, existen también las resoluciones de la Armada de Chile, las que se emiten a través de las gobernaciones marítimas. ¿Y cuál es la consecuencia de ello hoy en día? Que precisamente a partir de este tipo de actos administrativos se construyen las prohibiciones dentro de las jurisdicciones de dicha autoridad para que los conductores se comprometan a cumplir las reglas que mandata en este caso la Armada de Chile a través de las gobernaciones marítimas, para efectos de no hacer, por ejemplo, llegar al mar en forma directa o indirecta energías, materias o sustancias nocivas. Eso va muy en la línea de lo que comentábamos anteriormente respecto al cuidado del medio ambiente y precisamente es lo que se busca en este proyecto de ley, de lo que nosotros hemos visto, y en concordancia también a uno de los objetivos de la Política Nacional del Uso del Borde Costero, que es precisamente propender a la protección y conservación del medio ambiente, y en algunos casos también extender estas medidas para prevenir el acaecimiento de accidentes y daños a las personas y bienes que también se encuentran en ese entorno. Pero si seguimos avanzando en el entorno local y ahora sí llegando al mundo municipal, encontramos las denominadas ordenanzas municipales que están reguladas en el artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y dotan de facultades a dicha autoridad para poder disponer de ciertas medidas que apoyen las tareas de fiscalización, y esto también en un entorno resguardado de lo que significa la administración local, porque no ejercemos lo que se denomina un gobierno, simplemente es una administración local y lógicamente que respetando las delimitaciones competenciales de cada autoridad que circunda en estas zonas. En este caso hemos traído a la vista, y era el interés también del alcalde Gustavo Alessandri poder presentarla además, una de las ordenanzas que tuvimos a la vista fue precisamente la que se dictó en aquella municipalidad para efectos de poder también apoyar en estas tareas de fiscalización, y estas se consideraron a partir, en primer lugar, y muy importante, el poder preservar el entorno natural que en esas zonas se establece y precisamente velar porque esta gran cantidad de gente que muchas veces llega en periodos estivales
a las comunas denominadas balnearios, como lo define la ley, evidentemente que genera un estrés ecosistémico para efectos de poder dotarlos de mayores herramientas en el territorio. No es fácil. Evidentemente, como lo ha indicado anteriormente la Asociación Chilena de Municipalidades, esta tarea no es para nada fácil. Y surge aquí algunas consideraciones que quisiéramos también compartir con la comisión. Si bien sabemos que no es fácil esta tarea y que lo que busca el espíritu de este proyecto de ley es prohibir a nivel legal, en este caso, el ingreso y tránsito de vehículos motorizados en terrenos de playa, dunas y arenas de playa, evidentemente que estamos muy de acuerdo con lo que significa el poder realizarlo a nivel legal y sobre todo y especialmente porque avanza en una dirección correcta al poder ampliar, en este caso, el bien jurídico protegido, del cual se encontraba en la idea original a la que ha avanzado hasta ahora, para proteger la biodiversidad y morfología del borde costero, porque es dinámica, porque es diversa, y así también lo han refrendado, en este caso, informes científicos que lo señalan, y abro comillas y lo voy a leer textual, si me lo permite, señor presidente, honorables senadores. Se habla que en nuestras costas existen ecosistemas únicos y diversidad de especies que muchos aún desconocen. Por tanto, también esta ley no solo hoy podría venir a regular lo que existe, sino lo que los estudios científicos van a ir también encontrando en nuestras costas. Enseguida, evidentemente, consideramos que es muy importante desde la técnica legislativa y en concordancia con el derecho administrativo que se eleve el estándar de regulación que permita a nivel legal establecer las sanciones ante el eventual incumplimiento, porque sabemos que en la mayoría de los casos las labores de fiscalización son más bien preventivas. Ya una vez que se ha puesto en conocimiento de quién ha sido fiscalizado, puede efectuarse una labor más reactiva, más coercitiva. Pero en primer lugar siempre se aborda, y es lo que nosotros por lo general conversamos con los inspectores municipales, uno siempre comienza con una vía más bien preventiva, orientadora, educadora, si se quiere decir así. Por tanto, en ese sentido, consideramos que es muy pertinente que se avance en ese sentido con esta iniciativa y la apoyamos. Y además la apoyamos porque en vista de estos estudios consideramos también, y nos sumamos a ese criterio, que es una legislación urgente que se requiere establecer en nuestro país, contando con tan amplia costa y que nos enriquece también con sus recursos, pero tenemos que ser muy respetuosos también con estas costas, con estas playas, con este patrimonio natural. De todas maneras, es importante además señalar de que esta ley, en nuestra consideración, no queda simplemente ajustada a lo que hemos visto hasta ahora respecto a reforzamiento de la fiscalización, el regular el ingreso de vehículos, sino también tiene un especial elemento a considerar y que es muy importante ahora para nosotros como municipalidades poder tenerlo bastante a la vista en nuestros instrumentos, cuáles se refieren a lo que viene hoy día regulado en la ley en marco de cambio climático y también en la nueva institucionalidad de gestión de riesgos y desastres. En ese sentido, dentro de las consideraciones particulares y para ya ir finalizando esta presentación, en primer lugar, coincidimos con la mirada que se ha entregado por la Asociación Chilena en cuanto a que nos parece muy importante esta iniciativa, a lo cual agregamos también que en razón de lo que hemos visto como Asociación de Municipalidades, que tenemos una cobertura nacional donde siempre invitamos a diferentes tipos de municipios y en eso siempre hemos querido avanzar para que se llegue eventualmente a considerar esa diversidad, esa heterogeneidad en el territorio, es que en este caso sí se tenga en especial consideración la situación de las municipalidades costeras y de características insulares. Porque por lo general cuando se entrega una regulación tan amplia, pero sin recursos, a la vista al menos, nos es más difícil aún poder ponerla en implementación, poder apoyar a los fiscalizadores que tienen que salir a terreno y poder llevar una labor que es realmente el espíritu que cierra precisamente en este proyecto, que es fortalecer esas medidas que hoy día se entregan por la autoridad marítima.
y que la municipalidad apoya dentro de sus competencias y en la jurisdicción que le corresponde. Por tanto, la primera consideración que quisiéramos señalar a título general es que, en primer lugar, se dé una importancia en este sentido a aquellos tipos de municipalidades que pueden estar más directamente relacionadas, indudablemente, con este proyecto. Segundo, en lo posible, poder dotarse de instrumentos que permitan fortalecer las actuaciones a nivel territorial, fortaleciendo la capacidad de prevención y denuncias. Sabemos que en razón de eso es poco probable en estas instancias hablar de financiamiento, pero sin perjuicio de ello creemos que existen otros instrumentos por los cuales sí podemos apoyar y ver alguna posibilidad en este trámite. Si ustedes así lo estiman pertinente, por su intermedio, presidente, honorables senadores y senadoras. En primer lugar, la vinculación con la ley de marco de cambio climático, como lo adelanté. Existen dos menciones bien importantes a considerar. En primer lugar, la elaboración de planes de acción comunal de cambio climático, las que dentro de ellas también deben considerar entre ellas caracterización de vulnerabilidades, medidas de mitigación, descripción detallada de las medidas e indicadores de monitoreo. Aquí calza perfectamente el poder utilizar también como una de estas medidas de mitigación el que se pueda contemplar también la regulación que podría formarse ley de la República a través de este proyecto, y también reconocer desde el mismo momento a las ordenanzas municipales. Enseguida, y tomando este último punto, también es dable recordar, como menciona el artículo 25 de la misma ley, que en la dictación de los planes, programas y ordenanzas también hay que incluir la variable de cambio climático. Por tanto, se conecta directamente con el espíritu de esta norma, en lo que concierne al bien jurídico protegido. Y para terminar, coincidimos en primer lugar con lo que fue el informe de la excelentísima Corte Suprema, el cual recoge en al menos dos considerandos de los más relevantes que pudimos observar en el considerando cuarto y séptimo, esta nítida relación que existe entre el proyecto de ley y la ley de tránsito, de lo cual pudimos verificar nuevamente y no vemos algún alcance respecto de esta ley. Si bien no vamos a poner en duda de la discusión que se tornó sobre este punto en el primer trámite constitucional y evidentemente de lo que se habrá podido presentar por los expertos, por las distintas personas que habrán participado en estas sesiones de audiencia. En aquella oportunidad nosotros no fuimos parte, prevengo por esa situación. Sí consideramos muy importante recoger esa mención, sobre todo cuando se habla de infracciones de tránsito que pueden cubrir ciertos vacíos, evidentemente, que podemos no ver en este momento y que sí se pueden dar en la práctica. Y de la misma manera, el informe de la Corte Suprema habla de conspirar en contra del adecuado entendimiento por parte del destinatario, y quizás si lo vemos de la otra mirada podríamos decir: apoyemos el buen entendimiento de quienes van a ser destinatarios de esta norma. Y de esta manera, si contemplamos en este proyecto de ley la ley de tránsito de manera expresa, declarada, quizás sí podríamos ahí contemplar esa consideración que hizo la Corte Suprema, tendiente a más bien armonizar las disposiciones con la ley de tránsito, que resulten concordantes también a nivel reglamentario. Esto es sin duda alguna de las sugerencias que nosotros vemos en este proyecto de ley, y sin perjuicio de ello, y agradeciendo el tiempo destinado para escuchar nuestra presentación, quedamos sumamente disponibles para seguir participando y contribuyendo a esta discusión a través de la asociación y sus asociados. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Solo quisiera pedirle que la presentación, si la puede hacer llegar, porque nosotros no la tenemos, para que quede registrado lo que planteó la MUCH. Así que muchas gracias. A usted. Perdón. Al subdirector de la Dirección de Seguridad y Operaciones Marítimas, el capitán de navío litoral, don Roberto Alfaro. Tiene la palabra, capitán. Ah, ok. Por su intermedio, señor presidente,
Agradecer en primer lugar la oportunidad que nos brinda la comisión, a los señores honorables senadores integrantes y a los invitados para poder participar en esta sesión en aquellos aspectos que le competen a la Armada en su rol de autoridad marítima en la tramitación de este proyecto de ley. En este mismo sentido, quisiera indicar que esta es la primera ocasión en que la autoridad marítima participa de una comisión tanto en el primer trámite constitucional como en el segundo respecto a este proyecto de ley en particular, pero durante el año 2023 se efectuaron algunas observaciones y sugerencias a través del canal técnico a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. En este sentido, las principales sugerencias que se han planteado como autoridad marítima respecto al proyecto de ley se refieren principalmente a las funciones que ejerce la autoridad marítima, que las podríamos resumir a grosso modo en tres, principalmente: el ejercicio de la policía marítima en el área de nuestra jurisdicción, fiscalización y control de playas en los terrenos de playa fiscales en el mar, ríos y lagos, y también la fiscalización que se refiere a la preservación del medio ambiente acuático. En este sentido, y respecto a este proyecto de ley en particular, solamente recordar que desde el año 1998 nosotros ya efectuamos fiscalización del ingreso de vehículos a las playas en el marco de la orden ministerial número 2 de ese mismo año. A modo de síntesis, estas opiniones entregadas a la subsecretaría previamente durante el año 2023 se han orientado principalmente a dos aspectos que creemos que son relevantes para ser considerados en la tramitación del proyecto de ley. El primero de ellos está referido a sugerencias para definiciones técnicas respecto a aquellos espacios que están contemplados en este proyecto, que están ubicados dentro del área de jurisdicción de la autoridad marítima. Y esto con el objeto de poder clarificarlos y hacerlos compatibles con el Decreto Supremo número 9, que es el Reglamento de Concesiones Marítimas. Y el segundo de estas sugerencias u observaciones son principalmente relacionadas con los aspectos prácticos de la fiscalización. Quisiera a continuación referirme a algunos artículos respecto a los que nos parece pertinente realizar algunas sugerencias o observaciones, partiendo con el artículo 1 del texto que está propuesto, en que respecto al concepto de borde costero que está contenido ahí, se sugiere que este sea definido respecto a la forma en que se encuentra en el Reglamento de Concesiones Marítimas, con el objeto de dejar claro, en caso que así sea la voluntad legislativa, de que este borde costero incluye también ríos y lagos, y no solamente las playas de mar y terrenos de playa marítimos. En segundo término, respecto al mismo artículo primero, señalar que la actual redacción del proyecto de ley incluye la definición de una costera, que es una indicación y una sugerencia previa que también había, y en que se incluyó ahora una definición técnica de duna costera, pero a objeto de poder permitir una adecuada fiscalización, se sugiere también considerar definir si estas dunas y su extensión se va a referir solamente a la que está considerada dentro del borde costero, es decir, eventualmente hasta los 80 metros, o estas dunas eventualmente podrían extenderse más allá. Y una sugerencia similar se estima aplicable respecto a los humedales costeros que no estaban considerados inicialmente en el proyecto de ley, en el sentido de que también se haga una referencia a la normativa que los establece en su condición de humedales costeros. Pasando al artículo número 2, y respecto a las actividades autorizadas, se estima pertinente considerar entre estas excepciones aquellas que se relacionen con la realización de deportes náuticos, que es una actividad que en algunos sectores, relacionado también con una actividad económica y turística, pueden ser relevantes, y se estima que permitiría también contribuir al fomento y desarrollo de estas actividades. Y finalmente, respecto al artículo número 12, también se sugiere definir las autoridades respectivas respecto a quiénes serán los que efectivamente podrán autorizar estas actividades, teniendo en consideración que se debería tratar de evitar contienda de competencias, principalmente o orientado principalmente a poder incluir tal vez, a lo menos en algunas de las etapas de estas autorizaciones o de la evaluación de estas autorizaciones, al Ministerio del Ambiente o la Seremi regional ministerial respectiva,
teniendo en consideración que este proyecto de ley se orienta principalmente a la preservación de los ecosistemas costeros. Respecto al artículo 3, referido a la fiscalización, no existen sugerencias u observaciones. Había una observación o sugerencia que se planteó inicialmente respecto a incluir a carabineros como policía con jurisdicción en el territorio nacional, la que ya está incluida en el texto actual. Respecto al artículo 4, infracciones, tampoco tenemos observaciones respecto al texto vigente. Había un planteamiento que se había generado respecto a hacer más objetivos los montos y creo que en este sentido el actual texto ya contempla de manera adecuada esta sugerencia con la fijación de un monto de sanción. Respecto al artículo 5, solamente plantear una sugerencia respecto a la necesidad de la interconexión de los juzgados de policía local, con el objeto de que efectivamente esa interconexión permita verificar las situaciones de reincidencia que si no podría ser muy difícil en la práctica de poder llegar a comprobar o detectar. Y respecto a los artículos 6 y 7 no hay sugerencia y se concuerda en lo general con el proyecto de ley que está planteado, señor presidente. Y finalmente, y por su intermedio, reiterar la disposición permanente de la Autoridad Marítima para, a través del Ministerio de Defensa Nacional, poder brindar la asesoría y opinión técnica que nos sea solicitada en el marco de la tramitación de este proyecto de ley. Por su intermedio, señor presidente, es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, capitán Ramírez. Le ofrezco la palabra a los senadores. Senador Lagos, Sí, la bien. señora Allende, en ese mismo orden. Ya, bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, aprovecho de saludar a los invitados que han hecho sus puntos de vista, tanto presencialmente como por Zoom. En materia de municipio, no saben, yo creo que coincido con las recomendaciones, ya, pero al final del día todo eso escapa un poco a la labor parlamentaria, porque hay un tema de atribuciones que tiene el Ejecutivo en esta materia de poner los recursos. Este es un elemento que lo hacemos patente, lo planteamos en todas las legislaciones que le damos atribuciones o exigencias a los municipios, pero cuesta mucho compatibilizarlo eso con los recursos adicionales, ¿ya? Hago ese alcance para que no es que pasa que a uno no le importe, pero hago presente para que quede el acta por lo menos. Ya haremos por supuesto los planteamientos correspondientes al Ministerio de Hacienda. Recuerda además que esto es una moción parlamentaria. Entonces, y siendo una moción parlamentaria, seguramente no es que no esté priorizada, pero por lo menos no viene iniciativa del Ejecutivo, con lo cual tampoco viene con presupuesto incluido, que es lo que ocurre generalmente con los proyectos que envía el Ejecutivo al Gobierno. ¿Ya? Nuevamente hago ese alcance para fines, si quiere, casi como para exculparse uno. ¿Ya? Ya. Lo que me salta la duda y es de mi ignorancia, es que vemos acá que estamos dándole a varios entes distintos la facultad de poder fiscalizar esto. Y no sé cómo se distribuye la carga ahí, si es, con perdón de la expresión, a la que te criaste, ¿ya? O sea, que va a va a la armada por la orilla de la playa, ve a alguien, le saca la multa, que va un fiscalizador por casualidad, o hay una coordinación, o hay no sé cómo se distribuyen esas cargas o esas responsabilidades de control, que hoy día ya existen. O sea, ya hay provisiones hoy día de vehículos motorizados de andar por la orilla de la playa, o sea, hasta lo que yo entiendo. Y de hecho se ha notado, los que tenemos la posibilidad de asistir al borde costero en periodo estival, en playas del norte, me refiero, hemos visto que eso ha disminuido sustantivamente. Eso es una realidad. Sigue habiendo, pero sustantivamente. Hay algunos que están muy vinculados al tema pesquero, al tema de actividades productivas. No estoy pasando juicio de que sea bueno o malo, pero lo que antes era como más recreativo o turístico, eso ha disminuido, ¿ya? Lo que me gustaría es si pudiera, comandante Ramírez, me parece que sí, fue Ramírez, si pudiera dejarnos la presentación, porque más allá que quede grabada, porque hizo varias recomendaciones específicas, y tal vez algunas pase que eran bastante razonables, pero yo no la pude retenerlas todas, entonces no. O sea, es como para entender un poco qué es lo que está planteando para mejorar en el proyecto propiamente tal, ¿ya? Em, eh, por último, me pareció entender en un minuto que usted señaló que sería pertinente, no sé si la palabra va a ser mío el concepto, refinar un poco la forma que está redactado algunas disposiciones para poder hacerlas compatibles con actividades propias del turismo, que fomenten el turismo, etcétera, y la actividad en algunos lugares. Nuevamente, eso no sé cómo conversa con el objetivo principal del proyecto, cuáles son los criterios que se aplican para esos efectos. O sea, me imagino que tiene que dar disposiciones para poder poner en agua, digamos, o sea, vehículos
náuticos, etcétera, no sé si tiene que hacerse en lugares específicos, o puede ser en cualquier lugar mientras sea temporal. O sea, no sé cómo está regulado eso, la verdad que me queda grande porque no tengo lancha ni moto de agua, así que no tengo idea cómo funciona. Pero ya, eso. Mm. Senadora Allende. Gracias, presidente. Bueno, saludar a nuestros invitados, agradecerles a todos y cada uno de sus exposiciones. Brevemente, bueno, tiene razón el senador Lagos que nosotros no tenemos atribuciones para generar más recursos, pero es importante y sobre todo considerando la historia de la ley y es una preocupación permanente que manifestamos los legisladores de que no podemos seguirle atribuyendo responsabilidades o nuevas responsabilidades a los municipios sin generar recursos paralelos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no pueden ejercer entonces la responsabilidad que les asignamos y en ese sentido es un llamado al Ejecutivo que cuando se acepte en una moción o en un mensaje nuevas atribuciones a las municipalidades tienen y deben venir acompañadas de los recursos suficientes en términos financieros, recursos humanos, en fin. Lo segundo, efectivamente, pareciera, estamos todos de acuerdo, digamos, con la idea de poder ordenar esto, porque o sea, desde hace mucho tiempo existen provisiones y existen distintas ordenanzas de los propios municipios, pero no existe un orden real y tampoco existe claridad exacta cómo es, comilla, la autoridad competente, porque efectivamente uno le surge en duda en qué momento entra la Marina, en qué momento entra el municipio, en qué momento entran a lo mejor el Ministerio de Medio Ambiente, entonces francamente creo que hace falta. Después, si no me equivoco, bueno, tanto las dos asociaciones de municipalidades manifestaron, yo creo que es real, tenemos que esto verlo también considerando que existe una ley de tránsito, hasta dónde entonces hay armonía, hasta dónde conversan y hasta dónde, digamos, se integran en el sentido de que forma parte de algo mayor, que es la ley de tránsito, o esto es diferente, pero tiene que tener un grado de armonía con lo que ya se está trabajando como ley de tránsito o sus modificaciones, entiendo. A mí me gustaría mucho, y creo que es muy importante la presencia de la Armada aquí, que hubiese una definición, yo a mí eso lo digo al Ministerio de Medio Ambiente, más precisa de humedal costero, porque la verdad es que no la tenemos. O sea, se menciona duna costera, incluso hay una inquietud que señalaron que me parece muy legítima, si esto abarca solamente los 80 metros o abarcar más, que es bien relevante por todos los hechos que empiezan a ocurrir más frecuentemente, que hemos estado viendo, digamos, incluso con socavones y otras que reflejan ahí la necesidad de los cuidados y la necesidad de tener mucho más, una mirada mucho más amplia. Por eso siempre hemos hablado de hablar de zona y no de borde costero, en fin, creemos que tiene que haber estas miradas. Pero me parece que no hay una definición y aquí un llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que seamos más precisos qué estamos entendiendo por humedal costero y diferenciándolo no de la duna costera y nuevamente si esto abarca más allá de los 80 metros, en fin, que normalmente, digamos, se considera. Y creo que eso es como relevante y creo también que necesitamos como definir efectivamente con más claridad, ya no es solo entonces la fiscalización, sino también las infracciones. Yo creo que cuando pasan al juzgado de policía local está la sobrecarga, que de verdad sabemos que al final algunos ni siquiera se cumplen. Hemos visto por temas incluso electorales, de gente que no concurrió en su momento a votar y pasan años y años y no son notificadas. Entonces, la verdad es que uno quisiera que estas cosas no quedaran como expresión de voluntad, sino que se pudieran cumplirse, ser eficientes al momento de aplicarlo. Entonces, habría que ver qué alternativa se puede dar si necesariamente una vez más toca en los juzgados de policías locales y tenemos muchas diferencias en algunos de ellos que tienen más recursos humanos, otros menos, en fin, más carga de trabajo, menos, buscar la alternativa, eso lo digo al Ejecutivo, para que vía indicación seamos más precisos. Que si no estamos hablando nuevamente que descansar en un juzgado de policía local y son unas multas que no se van a cumplir, al final no es tan claro. Y por último, sí un rol que destacó las asociaciones de municipalidades, creo que es bien importante, que no solo esto tiene que hablar, digamos, con la ley de tránsito, sino que también con la ley de cambio climático. Y efectivamente ahí se le entrega tanto a los municipios como a los gobiernos regionales que formen parte activa de lo que serían los planes estratégicos, tanto a nivel comunal, preventivo o de mitigación, en fin, y es muy importante eso. Entonces también nuevamente que aquí Medio Ambiente tiene algo que decirnos cómo se compatibiliza y cómo logran hablar bien entre ellos para que sea una buena coordinación y apunten hacia lo mismo, que al final de cuentas queremos preservar esa biodiversidad. Me parece muy bien que se hagan excepciones,
que tienen que ver con la pesca, acuicultura o eventualmente algunas actividades turísticas, digamos, con las debidas claridades y regulaciones. Pero es importante también conocer bien a fondo todo esto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Yo me adhiero a todo lo que han planteado tanto la senadora Allende como el senador Lago, pero me gustaría, capitán, el poder esclarecer qué son los 80 metros. Porque siempre hablamos de 80 metros, pero yo tengo entendido que es los 80 metros de la más alta marea. ¿Qué significa eso? Si eso está definido, está medido a lo largo de toda la costa chilena, si se sabe cuál es la más alta marea para poder aplicar una norma como esta. Porque por lo general todos entendemos que son los 80 metros de la orilla del mar hacia adelante, pero tengo entendido que no es el concepto. Entonces sería bueno que usted nos pudiera explicar esa situación para ver cuánto es lo que puede abordar esto en lo que se puede afectar en el territorio que estamos hablando y además de lo ya planteado, si las dunas costeras involucran o va a ser un poco más allá de lo que estamos viendo. Yo soy de una región, le voy a dar la palabra, yo soy de una región en la cual el territorio es amplio y se ocupa mucho el mar en cualquier lugar para hacer deportes náuticos. No solamente en los lugares establecidos, como pueden ser aquí en la quinta región, que están bien focalizados, todo el mundo sabe dónde están. Allá cualquier persona saca una lancha, un bote, se mete a la orilla del mar y se pone a navegar en esos lugares. Entonces, ¿cómo podemos también compatibilizar las realidades distintas que tiene el país con respecto a la situación que este proyecto está planteando? Para no coartar de repente actividades y cómo podemos tener acceso en aquellas playas que son bastante amplias, anchas, digamos, con respecto desde una carretera a la orilla, para que la gente pueda acercarse con su familia y todo a disfrutar la playa, no hacer otras cosas. Entonces, son materias, si yo veo cómo se votó, generalmente los diputados del norte votaron todos en contra de este proyecto, porque creo que es bueno especificar, esclarecer lo que estamos viendo, resguardando el fondo de lo que está planteando esta moción. Senador Lagos, tiene la palabra. Sí, a propósito de los 80 metros, y algo que mencionó la senadora Allende, que no sé si es exactamente porque tal vez no puse atención, no es que está mal explicado, pero los 80 metros con el tema del cambio climático y con estos movimientos sísmicos que han habido, semitsunamis que ha habido en el norte, la fisonomía de las playas ha ido cambiando. De hecho, se han achicado las playas. Puede que alguna haya crecido en alguna parte, no la conozco, pero sí conozco las que están desapareciendo. Entonces, esos 80 metros hoy día ya puede estar llegando donde antes estaba muy lejos, pero que puede estar tocando más allá de los deslindes que estaban lejos de la playa, de las altas mareas, y caen los 80 metros en lo que comillas sea propiedad privada, ¿ya? O sea, yo entiendo que cuando eso ocurre ya parece que sonó nomás el dueño, pero mi pregunta es, en consecuencia, el terreno no solamente se ha afectado, sino que además el dueño del terreno, o los dueños del terreno, o las cooperativas, hay muchas cooperativas en la cuarta región, que tienen orilla de playa, ya no orilla de playa, pero están cerca del borde costero, y con estos 80 metros la playa se angostó, subió la marea, 80 metros, estoy dentro de su propiedad, ellos también van a quedar adscritos a estas restricciones. Esa es la pregunta puede que no tenga que responderle a usted. Tal vez es para, no sé, la Contraloría, tribunales, no tengo idea. Pero les dejo la inquietud. ¿Qué opera cuando la playa, el mar, se achica la playa, pero porque el mar se va hacia adentro, digamos? No es que. Y alcanza los 80 metros, una propiedad que antes estaba, no sé, hace 30 años era imposible que se imaginaran eso, pero hoy día ya está bajo el agua, no sé, 40 metros. ¿Qué pasa ahí con ese borde de playa? Ahora es borde de playa, uso público, y automáticamente quedó expropiado, cesó la propiedad. No me acuerdo si en el Código Civil está establecido puede que sí, estudié derecho normal, pero no me acuerdo nada. ¿Qué pasa por ese hecho? Si hay una, ¿cómo se llama? Una disminución, claro, pero tiene un tema, ¿por qué puede cesar la propiedad, digamos? Tiene un nombre, supone ya, en fin. Claro, accesión puede ser, ¿no? ¿Puede ser accesión? Ya, bueno, no sé, ahí dejo la inquietud. Ministerio de Medio Ambiente también puede opinar. Antes de darle la palabra al capitán, ¿hay alguna consulta que tenga que responder usted a lo que han hecho los senadores? Bueno, presidente, Don Miguel. presidente, y por su intermedio,
plantear, digamos, una realidad que ocurre en las comunas. La relación en las comunas costeras, la relación de los alcaldes y sus equipos técnicos de seguridad pública de municipio con la Capitanía de Puerto es excelente. Se realizan, digamos, permanentemente en conjunto con ellos y a veces se acopla Carabineros, inspecciones, digamos, del borde costero, donde permite ver, digamos, las anomalías que están y que por ley no podrían estar, desde los carpistas, pasando, digamos, por gente que está y construye, digamos, sin motivo estas verdaderas guaras donde se guardan. Y por cierto, eso es cuando la buena relación y el acoplamiento para la limpieza, digamos, de playas y bordes costeros. Pero no es permanente, salvo en el periodo estival, que los inspectores municipales o la capitanía trabajen permanentemente al territorio. Esa es una realidad. Y en ausencia de aquello ocurre lo que ocurre. Grupos que se toman las playas, que van a beber, que meten, digamos, estos vehículos para la arena y van provocando el daño ecológico. Y yo creo que desde la mirada municipal, por lo menos en el caso nuestro, la falta de personal que tenemos para cumplir algunas labores que por ley se nos entregan desde el punto de vista de responsabilidad es brutal. Nosotros tenemos muchas leyes que son inaplicables con el buen espíritu y el trabajo que los parlamentarios realizan para una ley, pero la verdad que cuando uno la pone en práctica, cuando uno quiere, digamos, que éstas sean carne y espíritu en el territorio, no pasan más allá de ser solamente una intención eh, eh, semántica del proyecto, pero no operativo en la realidad territorial. Eso, presidente. Gracias, Miguel. Señora Graciela, antes de darle la palabra al capitán. Gracias, señor presidente. Primero que todo, agradecer a los senadores por su intermedio, presidente, el interés que han tenido en recoger nuestras consideraciones y sabemos evidentemente de que hay algunas limitaciones de orden legal y constitucional que no nos es posible hoy día poder subsanar en torno a al financiamiento, pero evidentemente no perdemos la oportunidad sí de hacerlo presente cada vez que se puede como asociaciones, porque esto está trayendo cada vez más problemas y sobre todo considerando y recogiendo lo que indicaba el colega de la Asociación Chilena, nosotros estamos a puertas de un nuevo proceso de plantas en el año 2026, pero no todas las municipalidades alcanzan a dotarse de más personal. Entonces, por una parte, consideramos que es fundamental la coordinación en el territorio, así lo hemos hecho presente también en nuestra presentación, pero indudablemente necesitamos ese mayor apoyo de parte del Estado de Chile, podríamos decir en general, de que se nos doten de recursos suficientes para poder cumplir con las exigencias que precisamente se nos entregan. Y muy breves, porque no estábamos preparados para esta parte en la presentación, pero recogemos muy bien la consideración que ha expuesto el representante de la Armada de Chile, a quien también, por su intermedio, presidente, saludamos desde AMUT, en cuanto a la interconexión del juzgado de policía local. Efectivamente, esa situación también la vimos en el proyecto de ley, pero hay situaciones que no forman parte de la discusión de este proyecto de ley, aunque a nosotros nos gustaría muchísimo, junto a Miguel Moreno, creo que ambos hemos hecho muchas veces estas consideraciones en el Congreso Nacional. Necesitamos urgentemente que los juzgados de policía local se modernicen. Y eso también tiene que ver de dotarlos de capacidades concretas de una justicia que está llegando directamente al vecino. En ese sentido, sabemos también a través de lo que se ha presentado por el Instituto de Jueces de Policía Local y otras asociaciones gremiales de carácter más local, los esfuerzos que se han hecho en torno a poder lograr esa interconexión. Y también podríamos sumar ahí lo que hoy día estamos pasando por el proceso de transformación digital, que también tenemos debilidades precisamente porque las capacidades no están llegando, lamentablemente. En ese sentido, apoyamos la iniciativa que plantea la Armada de Chile en cuanto a la interconexión. Se necesitan efectivamente financiamiento para eso. Se necesita una ley además que lo permita.
Hay experiencias que se han intentado realizar directamente con los juzgados, sí, efectivamente los existe, pero también hay una situación de por medio que no podemos dejar de señalar, además de que, a diferencia de lo que pasa en el Poder Judicial, donde existe ya un procedimiento de tramitación electrónica y que funciona muy bien, y que fue de los primeros procesos, podríamos decir, en transformación digital que tuvieron buena acogida en nuestro país, seguido de toda la tramitación de compras públicas, la justicia local se ha quedado bastante atrás. Y eso es una necesidad que se ha hecho presente en muchas oportunidades y, por cierto, que hoy día, como no tenemos un sistema interconectado entre los juzgados de policía local, no tenemos tampoco la posibilidad de consultar las jurisprudencias que se emiten desde esos juzgados y que también están avanzando en otros tipos de mecanismos de resolución de conflictos. Hay toda una situación detrás de eso, señor presidente, honorables senadores, que no es del caso, como insisto, de este proyecto, pero sí recogemos esa consideración porque es real, porque es concreta y es una necesidad que se ha presentado en innumerables ocasiones en distintos proyectos de ley. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Capitán, le ofrezco la palabra para responder la inquietud de los senadores. Señor presidente, en primer aspecto, respecto a la fiscalización, como bien se planteó anteriormente, hay una planificación a nivel nacional y hay convenios tanto con Carabineros como con las distintas municipalidades, por lo que en general en todo el borde costero se hacen habitualmente patrullajes conjuntos. Y creo que eso en general funciona bastante bien. Hay una cooperación muy cercana, como mencionaba, tanto con Carabineros como con las municipalidades, patrullaje conjunto y principalmente en los periodos estivales, donde se detecta una mayor cantidad de ingresos a los sectores de playa y otro tipo de incivilidades que ocurren en el borde costero. Y en ese mismo sentido, respecto a la fiscalización, la importancia que nos parece respecto a lo que se había planteado en la exposición previa, respecto a definir efectivamente si este concepto de duna costera se va a asimilar a la definición de borde costero, es decir, se va a extender hasta donde termina el bien público, es decirlo, hasta los 80 metros, o si eventualmente estas dunas costeras van a tener una extensión que va a ir más allá, porque para efectos de fiscalización habría que tener presente que nuestra jurisdicción va a llegar solamente hasta donde termina el terreno de playa, los 80 metros, por lo tanto hay que tener presente que si la intención del legislador es que se extiendan estas dunas aún más allá, va a haber una consideración especial que van a tener que tener los municipios y eventualmente Carabineros respecto a la fiscalización de estos espacios que se van a extender eventualmente por cientos o eventualmente bastante más hacia tierra. Y la misma consideración respecto a los humedales costeros. Respecto a la segunda pregunta relacionada con los deportes náuticos, la intención, el planteamiento nuestro es, como ya se efectúa actualmente, en que se entregan algunas autorizaciones particulares y debidamente fundamentadas para el ingreso de vehículos con el objeto de poder asistir a actividades que se desarrollan en el mar. La idea es que también dentro de las consideraciones de estas excepciones, junto con la pesca, se pudiera considerar, insisto, con las prevenciones y evaluaciones necesarias para evitar algún tipo de daño al ecosistema, el apoyo para actividades deportivas náuticas que se estén desarrollando en el mar. Y en ese sentido, particularmente en el norte, me tocó estar de gobernador marítimo de Iquique, hay actividades que son relevantes. El surf y otras actividades relacionadas con el mar son relevantes en la zona norte y creo que creemos que debe estar considerado esto para que este proyecto de ley finalmente, que es muy positivo, absolutamente, pero también permita, con las prevenciones necesarias, compatibilizarlo con otras actividades que se desarrollan. Respecto a la definición de las líneas de playa, la importancia es finalmente respecto a estas fijaciones que marca el deslinde entre el bien nacional de uso público o el bien público, playa o terreno playa, respecto a la propiedad privada. Y por lo tanto, para nosotros es relevante porque también marca el límite de nuestra jurisdicción. Y en ese sentido, plantear que esta línea de playa no está fijada en todo el territorio nacional, se hace generalmente a requerimiento de los usuarios. Y respecto a lo que planteaba el senador Lagos, efectivamente, si bien está fijada por resolución, a requerimiento de los usuarios o cuando cambia la configuración del borde costero, se efectúa un replanteamiento de la línea de playa. Nosotros hemos procesado bastantes productos, principalmente de
los cambios de la altura que hubo en el borde costero posterior al tsunami del año 2010. Así que esa es una tarea que normalmente estamos efectuando y se efectúan los replanteamientos con todo un proceso que implica también que pueden haber eventualmente presentaciones de los dueños de los predios colindantes con este espacio público que pudieran sentirse afectados, pero es una actividad permanente. O sea, las líneas de playa se están replanteando de acuerdo a la configuración de la costa y para que ésta represente efectivamente la realidad de las cosas. Es relevante lo que está diciendo porque creo que la preocupación que estableció el senador es muy legítima, dado el cambio climático, de lo que está ocurriendo con las marejadas y todo eso. Pero para hacer esto, ¿usted es solamente un tema administrativo de usted o tiene o esto requiere, no sé, una modificación legal? Es interesante saber más Vienen profundamente. nacionales Claro, porque no es o llegar y escritura decir, bueno, pública, tiene que entrar claro, notario, o sea, esto tiene que ¿cómo? ser algo. Porque los terrenos están inscritos. Perdón, Usted sabe esto que la teoría el senador se me de la entusiasmó y interrumpió, pero francamente estaba hablando, creo que es muy importante. Además, exacto, apague su micrófono. Entonces, dicho aquello, que apagó el micrófono y le agradezco y no me interrumpa tanto, quiero decirle que efectivamente parece muy relevante saber en qué términos, con qué atribuciones que requiere de ustedes para poder efectivamente hacer esto y cuáles son a su juicio, si después o más adelante probablemente nos puedan enviar a la comisión una mirada un poco más general de nuestra zona costera para ver dónde efectivamente ustedes han visto con mayor gravedad o donde se manifiesta de manera más notoria, digamos, el que ha ido cambiando y que los 80 metros probablemente están yendo mucho más allá que una de las características. Si es terreno fiscal no importa, se prolonga, pero si es terreno privado, como señalaba el senador Lagos, evidentemente genera un tipo de conflicto. Entonces sería interesante saber en base a qué atribuciones y cuál es su mirada más general y si nos pueden presentar una cierta estadística, digamos, de dónde ve que están en mayor presencia, digamos, estos cambios dentro de nuestra zona costera. Gracias, senadora. Sí, muy breve para extenderme. Sí, y de ahí le damos la palabra a Rodrigo del Ministerio. Las líneas de alta marea son fijadas por resolución del Director General del Territorio Marítimo y Marina Mercante. Y para la fijación como para la modificación o el replanteo de esta línea de playa hay un procedimiento que tiene detallado el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, que incluye una serie de mediciones con equipos satelitales y un levantamiento del terreno. Y en la zona en general, vamos a entregar obviamente la estadística, pero en general la zona que más ha tenido replanteo es la que se vio más afectada por el tsunami del 2010. Yo diría que es desde Pichilemu, sexta región, hacia el sur, hasta la octava. Esa es donde ha habido más replanteos de líneas de playa. Y en general, los títulos de dominio que limitan con el bien público, con el mar, el límite es esta línea de playa que se levanta. Por lo tanto, el propietario colindante finaliza o termina o finaliza su propiedad privada con esta línea que se fija o que eventualmente se replantea de acuerdo a la evolución. Senador Lago. Senadora. 30 segundos. Insisto en la importancia que tiene y le agradezco que nos envíen la información porque, por ejemplo, en los muelles hay un tema ahí bastante conflictivo. Entonces han pedido justamente que pudiesen ustedes fijar con claridad la línea de playa porque existe toda una disputa en relación a aquello. Exactamente, sí, por eso lo quería recordar. Gracias, senadora. Don Rodrigo, tiene la palabra en representación del Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a la senadora Allende, a los senadores presentes y también a los invitados, representantes de la Asociación Chilena de Municipalidades y a la MUCH, y también a la Autoridad Marítima, que creo que en este minuto han planteado bastantes elementos que son muy importantes de rescatar y que son fundamentales para efecto de lo que se viene en cuanto a la tramitación de este proyecto de ley. Creo que refiriéndome un poco a lo planteado por ambas asociaciones, el hecho de que esta regulación, digamos, parta desde la base, no solamente, y por cierto, digamos, muy importante la regulación de la autoridad marítima, pero también que desde los municipios venga la preocupación por el cuidado, digamos, de la biodiversidad que está presente tanto en playas o terrenos de playa y que esto esté recogido en la regulación como en el caso de las ordenanzas. Y en ese sentido, digamos, hablando, digamos, en representación digamos, de la ministra en esta sesión, valorar el hecho que
digamos, valorar digamos, ya extendamos o podamos elevar, digamos, el ámbito o, digamos, la regulación respecto de la protección de la biodiversidad en estas zonas, digamos, porque estamos hablando de zonas costeras. Y ahí, digamos, me detengo, digamos, en un punto muy importante planteado por mucho en cuanto a que este proyecto de ley precisamente lo que hace es definir muy bien lo que es el bien jurídico protegido, y eso, digamos, está bien expresado tanto, digamos, lo que es hasta el momento la historia de la ley, pero también en su normativa. Eh, en aspectos más puntuales, por cierto, que desde ya, digamos, es muy abierto a cómo, digamos, va a conversar, digamos, este proyecto de ley que en caso, digamos, de ver la luz como ley de la República, pueda establecer algún tipo de marco, digamos, general para efectos de conversar tanto con las ordenanzas municipales como también, como plantea la senadora Allende por su intermedio presidente, lo que dice relación, digamos, con la regulación en materia de cambio climático, de los planes comunales, que es muy, muy interesante lo planteado, digamos, por la asociación y en particular por lo planteado por la MUCH. Creo que es un punto que es muy interesante para poder destacar. En cuanto a aspectos particulares que me voy a referir brevemente, dado llegamos el tiempo en honor al tiempo, digamos, de lo que dura esta sesión, solo considerar que en cuanto, claro, a los territorios insulares, consideramos, digamos, las actividades autorizadas están, digamos, planteadas en modo general que un poco resuelve la problemática. Dado que estamos hablando de terrenos de playa, playas o terrenos de playa que, digamos, tiene aplicación en todo el territorio nacional. Entonces, entendemos un poco que esto está resuelto sin perjuicio de cualquier tipo de observación que digamos, pueda provenir durante la tramitación en particular. En cuanto a la fiscalización, si bien se atiende, digamos, el punto en relación al tema presupuestario, considerar algunos aspectos, un poco que este proyecto de ley, por cierto, esto olvidé plantearlo dentro de los comentarios generales, que este es un proyecto de ley que en ningún caso viene digamos, a modificar la normativa vigente referida a lo que es por ejemplo, construcción de caminos, por ejemplo, la determinación de los caminos públicos o privados, o la misma delimitación del borde costero, como lo planteó ahí el capitán capitán Ramírez, exactamente. Entonces, básicamente esto es un proyecto que lo que hace es prohibir en base a un bien jurídico protegido, pero siempre conforme a la normativa vigente. En virtud de eso, en cuanto a la fiscalización, considerar que esta es una fiscalización, por así decirlo, un poco tripartita, en donde participa Carabineros, municipios, también la autoridad marítima, siempre en el marco de las competencias. Eso es importante establecerlo. Entonces, tiene mucho sentido el tema de cuál es la delimitación. Ahora, hay que haría un alcance, que es la excelentísima Corte Suprema, su oficio 42 del 2023, en relación a este proyecto de ley, estableció, digamos, este punto, digamos, sobre todo en lo que se refiere a la protección de las dunas costeras, que en términos de que la extensión de las dunas costeras podría abarcar incluso mucho más de lo que por competencia le corresponde la fiscalización digamos, a la autoridad marítima. Y en ese sentido, plantea la sugerencia de que hay una competencia residual por parte de Carabineros de Chile. Eso se recoge, digamos, en el proyecto de ley y digamos, se plantea, digamos, esta fiscalización tripartita que incluye también a los municipios. Por cierto, digamos, celebro, digamos, la intervención del capitán Ramírez, que plantea que existen estos convenios en los cuales participan también los municipios con la autoridad marítima. En relación, digamos, a la multa, si bien solamente aclarar por su intermedio, presidente, digamos, al senador Lagos, que efectivamente en el mes de julio del año pasado, en el marco de la tramitación, en el primer trámite constitucional de este proyecto, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva, digamos, que tuvo, digamos, un informe financiero, el cual plantea que no se rogaba gasto fiscal, pero, digamos, en el marco de la en el marco de la fiscalización y de las multas, se entiende que las multas van a beneficio municipal, sin perjuicio de que tomamos, digamos, tomamos el, claro.
Eso, pero yo creo que un punto que es fundamental que han planteado las asociaciones y que eso podría ser, por cierto, abierto a materia de discusión, es cómo conversan los estatutos, sin duda, cómo conversa, digamos, este proyecto de ley con, digamos, lo que es la normativa en relación a la ley de tránsito. Sin duda es algo que, para efectos de que la legislación siempre funcione de manera armónica, es importante esta conversación. Eh, ya que, digamos, la multa que se propone es de 5 unidades tributarias mensuales sin perjuicio de otras responsabilidades. Pero eso, digamos, no quita de que podamos conversar bien cómo pueden armonizar estas normativas. Em, sin duda, uno de los aspectos que se plantearon en el primer trámite constitucional tiene relación también con los mecanismos de denuncia, que eso también, digamos, se podría, digamos, formar parte de la discusión, digamos, para efectos de lo que se ha planteado aquí, de cómo hacer el trámite, digamos, la denuncia lo más acelera posible, digamos, y efectivamente en relación a lo que se ha planteado sobre cómo esto podría impactar en la labor de los municipios. Em, en relación a las dunas costeras, bueno, lo que se ha dicho en cuanto a que este proyecto de ley digamos, establece esta prohibición, pero siempre de acuerdo a la normativa vigente, ningún problema, digamos, en que podamos conversar si esto tiene que tener una delimitación más precisa. En relación a los humedales costeros, sin duda lo que plantea la senadora Allende es un punto bastante importante. Solo la prevención de que digamos, la categoría de humedal costero, o más bien una calificación de humedal costero, digamos, forma parte del inventario del SBAP. Entonces, en el marco de cualquier, digamos, de propuesta que podamos podamos realizar en cuanto a definir humedales costeros, debe considerar la ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Estado. Creo que esos, digamos, algunos aspectos digamos, que algunos comentarios en relación a las exposiciones que se han realizado. Se insiste, se reitera que completamente, digamos, abiertos a que podamos ir eh, avanzando, digamos, en la terminación de este proyecto, ya ojalá en la discusión particular, pero sin duda que los planteamientos que se han realizado en esta sesión son muy importantes. Ya, como ha señalado la Autoridad Marítima, ya manifestó en el primer trámite constitucional respecto a su opinión a este proyecto. Entonces, si podemos avanzar, genial. Muchas gracias. Muy bien. Accidentalmente me toca dirigir en este momento la sesión, así que quiero agradecerles a nuestros invitados por su presencia, por su presentación, por su interés, a todos y cada uno de ustedes. Y habiéndose cumplido esta parte, digamos, pero ahora que justamente acaba de llegar el presidente y yo lo voy a solicitar, junto con entregarle, por supuesto, la campana, el que podamos, hecha ya terminada esta parte de la sesión, si que nuestros invitados se pueden retirar, pero yo necesito 2 oficios, pero tiene que ver con medio ambiente, así que quiero pedirles que podamos oficiar. Antes de pedir los oficios, Sí. tenemos una tarea pendiente de ayer. Primero, Rodrigo, yo quiero proponer a la posibilidad de que tú con las SMUCH, con la Armada, con las 2 asociaciones, más todos los asesores nuestros, pueden trabajar y reagrupar todo lo que se ha planteado el día de hoy. Las competencias, que hay una ley con otra, y todas esas cosas, ordenarlo antes de seguir avanzando. Yo lo que le propongo a ustedes, si están de acuerdo, de poder crear esta comisión con la finalidad de ordenar la casa. ¿Senador Lago? Sí. No, pero esto no sé de ellos. Entonces, ¿tomamos un acuerdo? Acordado. El día de ayer, nosotros tomamos un acuerdo en la sesión de también pedir que se reactivara la mesa técnica del proyecto de plástico para las campañas electorales. También para poder hacer un informe que hay que entregarlo, ya que se nos pidió un primer informe, y eso tendríamos que acordar el día de hoy porque trabajamos en comité. Así que estamos de acuerdo, tomamos ese acuerdo. Acordado. Vamos, le damos la palabra a usted y de ahí la senadora pide los oficios.
¿Al tiro? Sí. Ya, entonces la senadora primero. Sí, 2 puntos. Uno, oficiar justamente al medio ambiente, independiente de que esté aquí el asesor legislativo, el que se nos informe de manera mucho más precisa y detallada cuáles son los avances que ha tenido el rol que juega medio ambiente en la coordinación con los actores relacionados con el tema de Loma Larga. Aquí tiene que ver la Marina, aquí tiene que ver SVAL, aquí tiene que ver la superintendencia y por supuesto la comunidad local. Nosotros estamos bastante preocupados, no vamos a dejar caer el tema, necesitamos que haya una buena coordinación y sobre todo que haya más claridad tanto para la comunidad como para todos, el que efectivamente cuáles son las condiciones en que está operando, digamos, y las contaminaciones que supuestamente en algún momento se alumbraron, qué manejo va a haber. Eso es como muy importante y yo pediría entonces que formalmente se oficie para tener una respuesta por escrito como corresponde. Y lo segundo, presidente, habíamos dicho en una sesión pasada que sería bien importante retomar, y entiendo que sería acuerdo a los comités para cuándo vamos a trabajar o poner en tabla, porque eso es lo que falta, y usted fue partícipe activo en la ley de glaciares. Que le quiero recordar que se tramitó en medio ambiente, tuvo un largo periodo en minería, volvió, pasó por Hacienda y en definitiva yo entiendo que estaría listo como para que lo viéramos en la sala. Si es así, yo le rogaría, presidente, que usted se preocupara de ver con los comités en qué momento se pone, porque es muy relevante. En este momento incluso tiene una relevancia mayor dado todo un tema que tenemos con Juncal y el Parque Andino de Juncal, y sería muy interesante conocer, digamos, y avanzarse. Para algo se hizo ese trabajo y valdría la pena. Y lo tercero, que me gustaría que un poco nos comunicaran, cuando se incorpore también el presidente titular, un poco la agenda medio ambiente, porque siento a veces que estamos picando un poquito por aquí, por aquí, por acá. Nosotros tenemos como tarea prioritaria en el momento las modificaciones del servicio de evaluación ambiental. Eso me parece que hay que retomarlo, pero estábamos hablando de plástico. Yo digo, bueno, avancemos con glaciares y llegamos a la sala para que después pueda haber, digamos, mayor, justamente, mayor diligencia que podamos sacar este proyecto. Y otros temas como que están dando vuelta. Entonces sería bueno tener una agenda más clara, porque además esta comisión, que es otro tema, pero eso ya es más interno, deberíamos coordinarlo. Y se supone que sesiona 2 veces a la semana, los lunes y los martes. Y entonces los lunes yo por lo menos está recursos hídricos, que ahora no estuvo esta semana sesionando, pero está también empezando a sesionar, entonces vamos a tener un choque ahí de agenda en términos con recursos hídricos, más allá que hay temas que van muy ligados, incluso entre unos y otros. Pero sería bueno entonces también saber un poco cómo viene la agenda, la necesidad de mantener las 2 sesiones, que me parece re importante, pero en la medida que avancemos bien y cómo nos ordenamos un poco de los temas que vienen. Eso. Gracias, presidenta. Pe- Perdón, senadora. ¿Vamos a tomar el acuerdo para oficiar, senador Lago? Ok, entonces acordado. Después, con respecto a la ley glaciales, en comité se habló, está fijada la fecha en que se va a incorporar a la sala. ¿Ya? Lo planteó la Loreto Carvajal, pero a raíz de ciertas cosas que están haciendo, pero deben ser en las próximas 2 semanas. Más allá de eso no pasa. Exactamente. ¿Ya? Y con respecto a la agenda, como está el asesor del senador Gaón acá presente, le vamos a encargar a él mismo que le solicite para que haga cuál es la agenda de lo que estamos tratando. Yo tengo entendido que el cambio climático pronto se van a ver el tema de la indicación y todo eso para poder avanzar. Perdón, la modificación del CIA. Sí, ya, así que eso, estamos a la espera de eso para que vamos a proseguir en este tema. ¿Sí? Sí, pero eso lo preside Cabra, no lo va a presidir. ¿Ya? Rodrigo. Sí, muchas gracias, presidente. Solo para cerrar digamos, el proyecto de ley que fue materia de la tabla del día de hoy, solo señalar que en la sesión anterior, en cuanto se abrió la discusión de este proyecto de ley y respecto, digamos, a la propuesta del senador Gaona, que desde acá les mandamos un saludo y que, digamos, se encuentre muy bien de salud, digamos, nos propuso, digamos, a enviar un listado de invitados para respecto de este proyecto de ley. Esto ya el Ejecutivo ha evacuado dicho listado. Solo eso. Muchas gracias. Yo entiendo eso, pero yo creo, además,
lo que se ha planteado, que la ley de tránsito, con lo que está planteado, eso hay que ordenarlo nosotros, no lo van a hacerlo, y en eso yo les pido que usted con los asesores, más la Armada y las dos asociaciones, puedan trabajar y ir viendo cómo se ordena para no incurrir en que el día de mañana quien aplica las cosas. Solamente eso, ¿ya? Por Así supuesto. que lo demás, como va a estar mañana el senador Gaona, conversaremos ahí cuáles son los invitados que él tiene para y también darle la oportunidad a los parlamentarios para que ellos también traigan o coloquen algún invitado de interés. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.